buenos días a toda la gente que nos sigue aquí en nuestro canal de Terrun Social, de la Universidad de Diversidade. Un saludo particular a toda la gente de Andalucía, a los compañeros de IFREN, del Templo de la Luz, a Juanma y a un montón de gente que a última hora pues nos están llegando conexiones. Bueno, sabéis que este curso lo tendréis luego grabado y podéis acceder a él sin problema ninguno, o sea que os han comentado que había varias compañeras que no tenían acceso a la wifi, otros compañeros de Rota que andan por ahí. Bueno, hay un montón de gente, bueno, pues siguiéndonos como ya es costumbre. Aunque parezca muy así de youtuber, pues para poder estar informada de los distintos cursos que sacamos en esta plataforma, pues os suscribís, le dais al like y a notificaciones, porque así, pues, por ejemplo, esta semana tenemos 2 o 3 cursos más, y así si os interesa nos podéis seguir. Bueno, me llamo Fran del Buey. Soy el director de Terrun Social, asesor jurídico de este clúster social de la Fundación Terrun. Solo una pequeña introducción que hacemos hoy porque hay gente que no nos conoce. Somos una fundación de ámbito galego que llevamos muchísimos años trabajando en el ámbito social y en el ámbito jurídico. Y Terrun Social es un clúster jurídico profesional pues integrado por profesionales del derecho, profesionales de la educación social, de la psicología, de la informática, de otros ámbitos, que nos unimos profesionalmente para dar salidas tanto en materia de asesoramiento y acompañamiento jurídico directo, intervenciones en juzgados, en procedimientos, como para una parte importante de nuestra filosofía, que es la formación. Si os fijáis en la página, que tenéis ahí el enlace, Terrun Social, bueno, pues hay distintos apartados en los que trabajamos: educación social, todos los asuntos que tienen que ver con el asesoramiento legal en materia de defensa y protección, otras cuestiones que tienen que ver con la psicología, pero básicamente todas ellas para nosotras no son un compendio, pues un despacho al uso, sino que basamos toda nuestra intervención en un elemento muy claro. Si lo veis ahí, hay un apartado que se llama Compliance Officer, que ni más ni menos es una forma de funcionar, bueno, pues que cualquier ciudadano puede entender, que es intentar evitar aquellos problemas y aquellas circunstancias con carácter previo. Normalmente acudimos a un abogado cuando ya tenemos pues un proceso abierto, un proceso sancionador, un proceso penal. Y esta figura, que no deja de ser su traducción de que es bueno, pues la persona encargada del cumplimiento normativo, tanto en la empresa como en las instituciones, pues es una figura anglosajona que se ha ido colando en nuestro derecho. A día de hoy hay un colegio de compliance officer muy bien organizado, hay grandes profesionales y que obviamente tienen una función muy clara en el sistema tanto de las empresas como del sistema de entidades un poco más grandes, donde el compliance officer va emitiendo circulares, consejos, haciendo análisis, informes, que le indica a estas entidades cómo tienen que funcionar. Obviamente no estamos hablando en sede de grandes corporaciones, sino que estamos hablando en sede de clubes sociales canábicos, pero justo es bastante previsible que en un futuro esta figura del compliance officer, pues para fundaciones, para clubes sociales canábicos, para organizaciones que cumplen ese rol de lobby, pues sea, digamos, una figura, si no obligatoria, por lo menos sí recomendable, porque de alguna forma nos encargamos de dar la guía, dar las indicaciones de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Por otro lado, hoy el curso va sobre clubes sociales canábicos y protección de datos. Soy el delegado de protección de datos de muchas entidades y de colegios profesionales, lo veis ahí. Estamos autorizados ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Y es también otra figura que es por la que voy a empezar y voy a explicar por qué estamos mezclando dos cosas tan extrañas como la protección de datos y los clubes sociales canábicos. Bueno, primero,
de forma genérica para que nos serviría este elemento de formación. Una cuestión previa. Me estaba explicando de que para nosotras es importante este rol de formación porque verdaderamente poco o nada se puede cambiar si las personas, las entidades, las personas activistas o las personas que sufren esa violencia institucional o las que se encuentran en una situación de exclusión, poco o nada se puede hacer si la persona no es partícipe de su proceso, si no lo entiende y si no, digamos, va cogiendo por medio de la formación y por medio de mecanismos de anticipación elementos que le pueda permitir tomar decisiones. Estos días hemos subido un vídeo a TikTok que curiosamente en menos de 10 minutos ya tenía 3.000 visitas, donde explicamos una anécdota que la voy a volver a explicar y tiene que ver pues esta cuestión de qué es importante la formación, la voy a volver a explicar porque me lo pidieron expresamente en un curso que estábamos dando sobre derechos de la ciudadanía frente a la violencia policial, pues está la detención, bueno, pues cuáles son las premisas que se establece la Ley de Seguridad Ciudadana, qué cosas son sancionables, cómo actuar frente a bueno, pues los abusos que se puedan producir por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en una de ellas, pues tras el curso, 2 días después, una de las personas que asistió al curso dijo, ¿qué tal, Fran? Bueno, muy bien. Bueno, lo del curso el otro día no me sirvió para mucho porque me paró la policía en Santiago de Compostela y me acabaron deteniendo y me dieron unas hostias. Y yo le dije eso que me dijiste tú y la verdad es que no funcionó. ¿Y qué fue lo que te dije? Bueno, pues siempre se le explica a la gente que una cosa es la teoría, otra es la práctica, pues no es lo mismo pedir un referéndum el día del proceso que estar solo en una plaza y ponerse a gritar. Es importante el contexto, el momento, la fuerza, toda esta serie de cuestiones. Bueno, pues esta persona pidió un Corpus Christi y le dieron una hostia. Y dice, es que no es un Corpus Christi, es un habeas corpus. Es un chiste, es una anécdota graciosa, se ha producido alguna más, otra singularmente, alguien fue al juicio y me dice, ¿qué tal lo dice Frank? Digo, pues fatal, porque confundió, en vez de que su declaración inicial, que era fatal y no servía para nada, era particularmente materia de tráfico de drogas, esta persona, en vez de rectificar la primera declaración, lo cual iba a suponer que iba a poder acogerse a su derecho constitucional a no declarar o a declarar lo que entienda en su defensa, sin tener que ceñirse expresamente a la verdad. Sabéis perfectamente que nuestro derecho penal, si estás imputada, te permite que tú des la versión que consideres oportuna en ejercicio de tu derecho a no delatarte a ti misma y que es el Estado, la Fiscalía o las partes las que tienen que superar esa presunción de inocencia. O sea, tienen que aportar pruebas para abrir ese sacrosanto espacio bueno, de inocencia, de garantías. Es un derecho constitucional. Bueno, pues esta persona se le asesoró de cara al juicio y se le indicó que cuando empezara el juicio pidiera rectificar su declaración. Bueno, pues no la rectificó con E, sino que la ratificó con A. Y entonces fue condenada. Bueno, estas dos anécdotas nos llevan a que es importante las palabras, es importante tener conocimientos previamente y sobre todo lo que no se debe tener, o a nuestro juicio, pero bueno, se puede tener, pero a nuestro juicio nos parece que es una irresponsabilidad, es tener una visión de que esto del derecho es una cuestión de juristas, de personas con corbata y que leen libros muy complicados y que ya está. Lo digo porque en el mundo de los clubes sociales canábicos, en el mundo de, bueno, pues toda esta cuestión del cannabis, pues han producido auténticos dislates, pues por mezclar conocimientos de barra de bar, hasta hace 2 días, y dije que lo iba a citar aquí, bueno, pues alguien decía, bueno, pues se pueden tener 5 plantas o 4 plantas, no sé qué. Es curioso porque es un mundo donde de repente alguien dice una cosa, o pues ahora ya cambió la ONU la lista de sustancias, no sé qué. O sea, alguien dice algo en un sitio, no se coteja y y de repente se va transmitiendo y eso marca el actuar de las personas. Singularmente, bueno, pues
a día de hoy hay despachos que sí que se lo toman muy en serio, particularmente también hay fundaciones. Luego os pasaré un enlace que me pasó la compañera Nancy, la médica de nuestro colectivo. Por cierto, un saludo a la Cumbia Green, que si está viendo esto podía poner el enlace de esa fundación, donde hay gente que se lo toma en serio y está dando información de cuáles son la situación penal y la situación legal. Vayamos al grano. ¿Por qué clubes sociales canábicos y protección de datos? Bueno, pues hilando todo esto un poquito, porque digamos es la antesala, ¿vale? La cuestión canábica, bien sea vía club social, bien sea como el Templo de la Luz, más enfocado, digamos, a la cuestión terapéutica, sanatoria, de dignidad, de respeto, de autoayuda, etcétera, etcétera, tiene una premisa, que todos estos mecanismos circulan en una línea muy fina. Como sabéis, no hay una legislación clara que regule los clubes sociales canábicos, una ley en Cataluña, luego fue cambiada, hay jurisprudencia, hay resoluciones, hay circulares de la propia Fiscalía, pero no tenemos una ley marco que diga, bueno, un club social canábico es esto y esto es lo que se puede hacer o no. Lo que tenemos es un código penal y una ley de seguridad ciudadana que marcan cuáles son las líneas rojas. Bueno, singularmente, pues la gente que empezó con las primeras experiencias de los clubes sociales canábicos, particularmente en Andalucía y en Cataluña, pues tenían claro que lo primero concepto sobre el que tenían que actuar era sobre el concepto público o privado. Obviamente, pues estamos, toda la construcción del ejercicio de estas libertades es que el delito contra la salud pública pues persigue pues un efecto negativo o intenta evitar, que eso ya sería cuestionable, un efecto para la sociedad del uso, consumo, distribución, elaboración de determinadas sustancias, pero obviamente, por lo menos en el Estado español, no se mete en el ámbito privado, porque entiende que eso es una esfera eh, de, eh, de la libertad, de la conciencia. Hay países donde sí se persigue el consumo privado, en el Estado español no. Entonces, ya que estamos trabajando y con el primer elemento que tenemos es lo público o lo privado, luego hay muchos elementos más, la protección de datos influye porque de alguna manera, aprovecho para decir que tenéis en este mismo canal abundantes cursos donde se explica la evolución histórica del derecho de protección de datos, de la intimidad. Pues solo por daros un pequeño matiz, digamos, este derecho creado inicialmente, sobre todo por jurisprudencia de los Estados Unidos, digamos así, la primera grito de guerra que salió de estas nuevas regulaciones era el derecho a que me dejen en paz. Una sentencia donde se acuña un anglicismo que es ni más ni menos el derecho a que me dejen en paz. Para el derecho americano se conecta con el derecho a la privacidad. De hecho, los textos que encontramos americanos son la privacidad, su diseño constitucional, que viene reflejado en sus enmiendas constitucionales de la vivienda y de la privacidad como un elemento a proteger frente al Estado. Explicamos en ese curso que tenéis ahí, pues, por ejemplo, otra frase previa, que es del derecho inglés, que obviamente fue el que nutrió, tanto por los ilustrados franceses, pues por otras singularidades en el proceso de independencia de los Estados Unidos, era otro anglicismo que era el hombre en el castillo, el hombre o la mujer. Pero en aquel momento me imagino que utilizaban ese término más machista. Privacidad, o sea, el entorno privado. En el Estado español se utiliza la intimidad, que es una esfera
es nuestro, digamos, núcleo atómico propio, rodeado por unos electrones, que es las distintas capas de nuestra vida. Pero, como veis, en ambos casos, le llames intimidad, le llames privacidad, choca directamente o tiene que ver o está vinculado con la idea o, digamos, el desarrollo de los clubes sociales canábicos. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en la esfera íntima y privada para que sea posible que exista algún tipo de actividad en un club social canábico. Entonces, básicamente, considerar que privacidad es tener un sitio y que la puerta esté cerrada es una idea un poco básica. Vale, a día de hoy yo estoy en mi domicilio, tengo la puerta cerrada, pero sin embargo estoy accediendo a través de este streaming y se está visualizando muy posiblemente bastantes partes del mundo, Argentina, México, etcétera, etcétera. Con lo cual, la puerta, ese castillo, pues ya no tiene, digamos, tanta virtualidad, tanta aplicación directa, sino que las distintas evoluciones de las formas de relacionarse las personas pues han venido a ir cambiando cuál es este mecanismo. Entonces, para poder abordar el tema de la protección de datos y los clubs canábicos o otras organizaciones, esto vale también para sindicatos o para otras cuestiones, particularmente los clubes sociales canábicos, en cuanto a su cuestión de su manejo, tenemos que partir primero de una premisa. No hay nada peor que citar una ley que no se ha leído, ni nada más patético. Durante la pandemia, los funcionarios y funcionarias, cada vez que había cualquier problema, abordaban el asunto diciendo, por protección de datos no te puedo dar la solicitud de piscina de tu hijo. O por protección de datos no te puedo decir quién es el concejal que aparca el coche ahí delante. O sea, se utiliza así, alegremente. Tanto vale para justificar una cosa como para reprimir otra. ¿Vale? Ni siquiera se cita la protección de datos citando la ley que es, porque si os fijáis hay muchos formularios que vienen las distintas leyes derogadas, impresas en el formulario que estamos firmando y que no leemos. ¿Vale? Imaginemos que la gente tuviera ese conocimiento de Código Civil, ¿no? Estuviéramos en un pueblo y de repente alguien quiere acceder a una fuente y de repente alguien dice, bueno, pues por el Código Civil, pues yo puedo pasar por aquí. Antiguamente sí se sabía y se hablaba del Código Civil y el Código Foral. A día de hoy la gente no sabe si al estar en medio de un camino, no sabe si es un camino público, no sabe si es un camino privado, si es una serventía, si es una servidumbre, no sabe si es un monte mancomunón, si es una fundación o lo que sea. Hemos perdido ese conocimiento. Pero singularmente lo tenemos en cuanto a protección de datos, pero no lo tenemos, porque no sabemos ni siquiera cuál es la ley, cuáles son los distintos mecanismos. Entonces, vamos a entender esta ley. Primero, es una ley tardía en el Estado español, lo tenéis en los otros vídeos, hemos ido poniéndoos ahí, incluso tenéis filminas que os aparecen nombradas en las distintas cambios, pero digamos que aparece en la Constitución, que la ley regulará el uso de la informática, pues ya se veía en aquel momento, en los años 70, que iba a ser, decía algún jurista, que iba a ser un derecho fundamental, que iba a ser un hijo o una hija de otro derecho fundamental, o sea, algo que se iba a desarrollar a ciegas, ¿no? Pues imaginaros ahora mismo con la inteligencia artificial, dentro de 30 años. Ahora mismo sabemos lo que es ChatGPT, pero dentro de 30 años sabéis lo que es, ¿no? Bueno, pues imaginamos que somos capaces de hacer un texto constitucional ahora que de alguna forma proteja y que diga en alguna parte que ser inteligente no es tener un chat, sino que ser inteligente a lo mejor es sentarse debajo de un árbol a leerse un libro, ¿no? Ese concepto de la inteligencia. Bueno, pues a pesar de que estaba en el texto constitucional, se fueron creando distintas leyes y venían marcadas por una, digamos, por una inercia, por una rémora. Una, que era difícil que llegara a los ciudadanos y dos, que su aplicación en determinados casos suponía una carga para quien tenía que ser protegido. Me explico. Si os apuntabais al sueldo de Nescafé,
en los 90, en el 2005, y bueno, queréis tener un sueldo para toda la vida y mandabais 3 etiquetas de Nescafé por un sobre, que hoy en día eso ya no lo hace nadie, pues a día de hoy lo puedes mandar por un código IBQ, pues venía abajo una letra pequeña con asterisco que ponía, bueno, pues usted puede ejercer sus derechos frente a Nescafé siempre y cuando mande una cartita y diga que no quiere que se traten estos datos. O sea, había no solo una aplicación formularia, sí, había una ley, una agencia estatal de protección de datos, sí se han hecho cosas, se han regulado, pero de alguna manera había una inercia monstruosa. O sea, la persona que hay que proteger era la que tenía que hacer los trámites para no verse atrapado en esta cuestión de que le trataran los datos Nescafé y que estos acabaran vendiendo a Nestlé y Nestlé que te llegara un día una carta diciendo si quieres comprar cereales. Bueno, pues eso fue evolucionando. Las grandes corporaciones han tenido actuaciones que han sido lesivas para los derechos de las personas. Yo, por ejemplo, ya que está Juanma del otro lado, yo me llamo Fran del Buey. Entonces, todos hemos puesto en Google nuestro nombre, ¿vale? Cuando ponías mi nombre en Internet, fui a dar una charla a Cáceres que me invitó Juanma a las afueras. No se llama Proserpina, es un barrio donde vivía Juanma. Si lo pone luego por los comentarios, no me acuerdo exactamente, lo diré ahora, que a las afueras de la entrada de Cáceres. Y bueno, fue muy curiosa la charla porque en teoría íbamos a hablar sobre protección, derechos frente a la exclusión y resulta que todas las personas que vinieron eran trabajadoras del hogar, mujeres aguerridas extremeñas que trabajaban como mulas y que querían saber qué derechos tenían. No pasó nada, cambiamos la charla, fue muy interesante y fue hasta emocionante porque fueron contando sus experiencias, etcétera. Y el periodista que estaba allí, que era un fenómeno, escribió un artículo y utilizó una retórica así muy galega, muy inversa. Y el artículo ponía, a Fran del Buey le debe odiar mucha gente, pero en la Proserpina, no me acuerdo el nombre del barrio, lo recibiremos siempre con los brazos abiertos. Se refería el artículo este que le estaba explicando cuáles eran las trampas que ponía la Tesorería General de la Seguridad Social, los empresarios, las empresas, estas empresas piratas que tienen contratadas a gente para el trabajo en el hogar y que no les pagan, incluso hablé de la monarquía, etcétera, etcétera. Y por eso dijo, a Fran lo debe odiar mucha gente. Bueno, pues ese artículo, no sé por qué extraña razón, por el entrecomillado o por el propio diario de Cáceres, creo que era, estaba muy bien posicionado. Entonces ponías mi nombre y salía, todo el mundo debe odiar a Fran del Buey. Pues sabéis, pone un cacho así y luego ya no se ve nada más. Obviamente, pues tampoco es que quede muy bien que vayas a dar una charla a un instituto y le digas, oye, puedes buscarme ahí, puedes buscar las iniciativas que hacemos, porque, bueno, ya ha pasado al iniciar. Bueno, pero ¿qué pasa contigo? ¿O qué pasa con vosotros? ¿No? Bueno, no, lee. Bueno, si lees a continuación, pues tienes otro efecto. Bueno, pues esto que es una anécdota, pues cientos de miles de casos no es una anécdota ni algo simpático. O sea, los buscadores, ahí está, barrio de San Marquino, Aldea Moret, exactamente. En Aldea Moret, bueno, al parecer estoy invitado a un café de por vida, pero de entrada quedaba en Google que mucha gente debe odiar a Fran de Buey. ¿Esto qué quiere decir? Que en las actuaciones de las grandes corporaciones teníamos esos derechos antiguos que se llamaban derechos ARCO, incluso la Agencia de Protección de Datos inicialmente hizo un panfleto y se veía a alguien tirando con un arco, que ejercían los derechos de acceso, ahora veremos lo que es, rectificación y cancelación. Pero es que ahora mismo le han ido poniendo, el acrónimo es más largo porque se le han ido poniendo muchas más letras. Y una letra que se ha puesto necesariamente es la O del olvido, ¿no? Porque, pues eso, detenido por una trifulca callejera en el año 2007 y se archiva y hay sobreseimiento libre. Pero vas a pedir trabajo
a una correduría de seguros, meten tu nombre y de repente pone que eres una persona. Porque sale un recorte de prensa de alguien que ni siquiera lo ha validado, se ha sobreseído y aunque no se sobreseída estaría prescrito, etcétera, etcétera. Este derecho al olvido a lo que tanto se ha opuesto Google y la inteligencia artificial. Por cierto, una cuestión que para que veáis el nivel de burremia que tenemos, no sé si sabéis que ChatGPT, con todo lo que le preguntáis, está aprendiendo. Yo que tengo un hijo de 7 años, hay veces que me hace preguntas y si doy unas respuestas incorrectas, le estoy aportando datos que a lo mejor no tenía que ver, como por ejemplo cómo se recarga un mechero, ¿vale? Lo digo porque no tenemos ni la mínima conciencia de que verdaderamente, pues, en realidad le estamos entregando toda la información. Bueno, pues estos derechos que se han ido mutando han sido porque han ido cambiando la forma de actuar, las redes sociales, las comunicaciones, las grandes corporaciones y bueno, la política criminal de control, ¿no? El gran hermano. Bueno, pues todo eso ha llevado a que poco a poco se hayan ido cambiando la normativa hasta que llegamos al Reglamento General de Protección de Datos de Europa. O sea, cuando citéis algo que sea poderoso, pues citáis que ahora mismo está vigente el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que es un reglamento, tiene ese nombre raro porque en España un reglamento es una cosa supeditada a una ley, pero en el marco de la Unión Europea un reglamento es algo de aplicación inmediata y de obligada cumplimiento. Vale, hay las directivas, pero que hay que hacer una transposición de la directiva por medio de una ley o un reglamento, pero los reglamentos europeos se aplican directamente. ¿Qué viene a traer este reglamento europeo? Bueno, primero, supuso que se modificara la ley orgánica, pues la va a poner mi compañero dentro de un momentito ahí en el chat, que se modificara, porque ya tenía varios parches que habían sido modificados por el Tribunal Constitucional, y lo más importante es que crea y define 3 figuras. ¿Vale? Bueno, antes de nada decir que han conseguido hacer una ley bastante pedagógica. O sea, es una ley que verdaderamente te la lees y quitando alguna cosilla que os voy a decir yo, es muy clara. Se intuye perfectamente y utiliza términos extraños para el mundo legal, pero muy buenos para el mundo social. Habla de la responsabilidad proactiva, o sea, que hacer es aquello como si ibas a un monte y había un albergue o una cabaña y siempre, pues, la gente que hemos estado en el monte, pues hay una máxima que es siempre deja lo mejor de cómo lo encontraste. Y si llevas 1 kilo de azúcar lo dejas allí o si consumiste leña, pues vete a buscarla. Siempre deja lo mejor de que lo encontraste. Eso es una máxima del monte. Bueno, pues en esta ley dice eso, proactiva, o sea, que si se te pide en la ley que cumplas unas cosas, pero puedes hacer un plus, siempre mejor. O sea, que no es una ley obtusa, una ley pues se conduce por población a 40 kilómetros por hora. Es una ley que intenta que las ciudadanas y las administraciones hagan lo posible. Por eso veréis que hay veces que hay entidades o empresas que tienen, digamos, más garantías y se lo curran más, pero no es porque estén obligadas directamente. Y ahí es donde entra nuestro papel, que ya llevamos siendo delegados de protección de datos de bastantes entidades, como IFREN, Templo de la Luz, Smoking Mat y 3 o 4 plus más, donde, así como no es obligatorio la figura de delegado de protección de datos, en ese impulso de garantía, pues entra esa figura, que nada será súper obligatorio. Pues hay 3 figuras: delegada de protección de datos, responsable y encargada. El jueves pasado dimos un curso en Madrid donde empecé con el tema de protección de datos y curiosamente, aunque hagamos cursos, lo repitamos y lo digamos 1000 veces, es necesario repetirlo para que nos quede claro cuáles son los conceptos, sobre todo de cara a las responsabilidades. ¿Vale? Aquí tenemos un sistema, en virtud de este reglamento y la ley orgánica, muy claro. Si no se cumple esa norma, la Agencia Estatal de Protección de Datos sanciona y sanciona bien, bueno, bien me refiero
o bien mal, pero que sanciona, es muy operativa, las sanciones son cuantiosas y también a su vez tenemos la variante penal en el caso de cuestiones que se extralimiten. Entonces, ¿a qué le afecta a un club social canábico las tres figuras? Bueno, pues la primera más importante es el responsable. O sea, la norma señala que del tratamiento de los datos, o sea, de los ficheros, que es una cosa que abordaremos después, hay una persona responsable. En este caso, un club social canábico sería el presidente de la entidad. Se entiende que la junta directiva también, ¿vale? Pero si combináis la ley de asociaciones con la ley de protección de datos y con la propia jurisprudencia, veréis que indudablemente el presidente o la presidenta tiene unas responsabilidades claras. Cuando estas responsabilidades se comparten, se ponen de manifiesto a la Junta de Gobierno y se toman colegialmente y todos asumen, pues podría ser repartida solidariamente o mancomunadamente. Son dos formas distintas de repartir esa responsabilidad. Pero, en último caso, es a la persona a la que se le va a iniciar el procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque, en realidad, a pesar de no ser una empresa, sí tiene esas potestades de carácter interno. O sea, el presidente de una asociación pues tiene desde el voto de calidad a otorgarse las funciones de gobierno de la junta directiva y de mediación frente a las cosas que se hacen. Entonces, la responsable es la presidenta o el presidente de la asociación, no el gestor, no el delegado de protección de datos, no el encargado, la persona encargada en el club social para hacer determinadas cuestiones, ni el gerente o la gerenta. No, es el presidente o la presidenta. ¿Vale? Esto debe quedar claro porque es un papel muy importante y que a veces se confunde diciendo, bueno, tenemos un club social, por las tardes está este y este es el responsable. El responsable es el presidente o la presidenta. Luego tenemos otro papel que es normal que si veis la ley no entendáis, pero lo vais a entender ahora perfectamente. El segundo papel es el de encargado. ¿Qué coño es esto del encargado? Bueno, es muy sencillo. Como son responsabilidades así muy directas, la asociación, la empresa, la fundación, puede encargarle a un tercero que haga determinadas cuestiones y para ello le entrega una serie de datos y le dice que haga esta cosa y cuando acabe de hacerla, que la devuelva, que la cobre, pero que queda obligado como encargado. Por ejemplo, si fuerais un club social canábico, que tuvierais antiguas revistas que se repartían por la imprenta, Cáñamo, imaginemos, con 100.000 suscriptores o quien fuera, cuando le encargarais a la empresa que imprime la revista y la distribuidora que mandara a todas las socias, le tendríais que pasar un listado. Entonces, Cáñamo, la revista Cáñamo, sería encargada en ese rol de gestionar esos datos. No serían, siempre es lógico que los encargos son un subconjunto de la actividad principal, o sea, no sería muy normal que la entidad encargada tuviera más datos que la propia entidad matriz, ¿vale? Y con esta empresa se firmaría un contrato de encargado, que viene algo así a decir como yo soy la responsable, soy la presidenta, tú eres la encargada de la empresa Cáñamo, el objeto de pasarte los datos no es para que se lo mandes a ningún laboratorio, sino para distribuir esta revista. Te voy a pasar estos datos únicamente, no le puedes tú a su vez subarrendar este trabajo a la distribuidora, no sé, Coregal o lo que sea, sino que si lo haces me tienes que pedir autorización. A tus trabajadoras les tienes que advertir que si hay una fuga de datos, la responsable en este caso eres tú, y que si hay una fuga, obviamente se tiene que aplicar los mecanismos de alerta, de alarma, etcétera, etcétera. Otra papel de encargada, la gestoría, pues si tenéis un
club canábico, pues le estáis pasando a la gestoría pues el nombre y apellidos de las 4 trabajadoras, su número de seguridad social, su dirección y su cuenta bancaria para que procedan al pago de las nóminas. Bueno, pues la relación entre el Club Social Canábico y la gestoría se basa en un contrato mercantil, que luego resulta que no los hay, luego hay problemas, ¿vale? Es importante tener un contrato mercantil. Por ejemplo, el compañero Juanma lo sabe porque se lo hemos remitido recientemente, pues para prestar servicios de delegado de protección de datos no es, venga, lo llevas así. No, hay un contrato donde la Fundación Terrum le dice al Templo de la Luz, oiga usted, le llevamos la protección de datos en estos términos. ¿Vale? Es importante. Y muchas de las veces pues se hacen así, bueno, ¿quién me lleva la gestoría? Aquel, de allí, bueno, pues se lo llevo porque es uno de mi hermana. Y luego pasa cualquier cosa y no se puede tirar del seguro de responsabilidad civil, ni siquiera nada que parezca. Entonces es importante tener contrato mercantil con la gestoría y luego tiene que haber un contrato fuera del contrato mercantil, que a veces lo intentan fusionar, que es el contrato de encargado, donde en términos coloquiales de calle se le pasa el marrón a la gestoría. Oye, como estos datos se pierdan, el marrón lo tenéis vosotros. ¿Vale? Esos son los 2 papeles, la responsable y la encargada. La encargada, la nota característica que tiene es que siempre tiene que haber un contrato, o sea, no se puede hablar de que yo soy la encargada si no tengo un contrato. O sea, encargada y contrato son un binomio. Y la tercera figura importante de este reglamento es la delegada de protección de datos, que por eso citaba al principio el compliance officer. Es una figura ahí intermedia, en principio tiene que ser una persona jurista que tenga conocimientos sobrados en materia de protección de datos. En nuestro caso, cuando pensábamos cómo era que deberíamos acreditar esta circunstancia, pues simplemente bastó con manifestar que ya en el año 2010 tomamos una orden ministerial que regulaba los registros de personas con VIH, o sea, más intimidad y confidencialidad que eso, imposible. En principio tiene que ser una persona solvente, pero se ha producido una inversión curiosa. Muchos despachos se han encargado de hacer una especie de tarifa plana al uso, como pedir una licencia para pescar en el mar, donde se cubren una serie de formularios y ya está, ya tienes un delegado de protección de datos. Bueno, es una opción, pero la figura verdadera de la delegada de protección de datos, entre otras, por ejemplo, es facilitarle formación y asesoramiento a las entidades, que es esto que estamos haciendo aquí. Pero si miráis aquí abajo la lista de todas las formaciones que se han hecho a colegios profesionales y a entidades del ámbito sindical o a entidades del ámbito de los clubs canábicos, no solo es una información abierta, masticada, muy sintética, muy proactiva, sino que actualizada. El jueves vamos a dar otra formación, que es la Ley de Protección de Datos y la Ley de Transparencia. ¿Vale? Entonces, esa es una de las funciones, la estamos cumpliendo en este momento con estas entidades. Vais a poder ampliar la documentación. Tenemos, aprovecho para decir, en la página de Terrum un enlace a un espacio nuevo al que os invitamos a que participéis, tanto para crear contenidos como para desarrollar lo que es nuestra Universidad de la Diversidad, que se llama Hortus, que es, bueno, pues tenemos una idea de que hay que cultivarse, y ahí van a ir a estar, en la medida de lo posible, colgados los distintos cursos, aparte de en este canal de YouTube, para que la formación se siga ampliando. También la fundación esta de estos compañeros, que si anda Nancy por ahí luego la puede pasar en el grupo, pues es muy interesante porque, bueno, pues sobre todo, qué curioso que se centren sobre todo en la formación. Bueno, pues ese es un papel del delegado de protección de datos. El otro papel es que en los documentos que elaboran los colectivos, el delegado de protección de datos no deja de ser una especie de defensor del pueblo o defensora del pueblo al que pueden acudir las usuarias y consumidoras en el caso de que se vean que sus derechos han sido lesionados. De hecho, en vuestro correo electrónico y en la política de privacidad que hay que actualizar y hay que tener al día, pues pone que se le informa que cualquier incidencia la pueden comunicar o bien a la responsable o bien al delegado de protección de datos.
Luego el delegado de protección de datos, a su vez, como garantía, se da de alta en la Agencia de Protección de Datos para que se vea que esta persona pues, sabe lo que dice, no dice las cosas así. Y también que es una garantía de que se dice porque existe un seguimiento de la normativa que hay. Y por último, la delegada de protección de datos se encarga de dar directrices por el medio de un documento que ahora analizaremos, así por encima, pero digamos que no se encarga de procesar vuestros datos, sino que se encarga de indicaros cómo deberíais procesar los datos. La singularidad que tiene, y por eso hay esa resistencia global, va a volver a cambiar la ley y esa resistencia se va a doblegar, es que, por ejemplo, las delegadas de protección de datos, si tienen contrato, no se pueden remover. O sea, quiere decir que si Terrun Social fuera la delegada de protección de datos del país e indicáramos que están dando datos de personas subsaharianas sin taparles la cara y excluyéndolas y marginándolas, y automáticamente rescindiera el contrato el país, pues estaría incumpliendo en una cuestión muy grave, porque de alguna forma no, hay plena independencia. O sea, que cuando os llegue una notificación de la delegada de protección de datos, quiere decir que es independiente. O sea, que no está subordinada a la presidencia ni a nada. Puede mañana notificar a la Agencia de Protección de Datos y otra serie de cosas. Independencia no significa borde ni tampoco significa imposición ni nada por el estilo. Independencia significa que en teoría pues, somos profesionales que nos encargamos de decir las cosas para que sean positivas. Y en nuestro caso, como nuestra visión es social, incluso las canalizamos, ponemos la vista sabiendo que, bueno, pues que hay gente que tiene una brecha digital grande, que no tiene conocimientos informáticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas son las funciones. Delegada de protección de datos, responsable y encargado. Vale, ya tenemos la Santísima Trinidad. Vale, tenemos el reglamento, tenemos la ley y ahora vamos al contenido. Bueno, pues el cambio más claro, aparte de estas tres figuras, es que se cambia el paradigma anterior de que antes el consentimiento era tácito, se daba por supuesto que se te habían tramitado los datos porque participaste en un concurso o estabas en un AMPA y luego acabaron al año siguiente mandándote un papel para que ya se daba por hecho de que estabas interesado, entonces te podían mandar esta información, etcétera, etcétera. Ese consentimiento tácito ahora es un consentimiento expreso. Consentimiento expreso que en los clubes sociales canábicos tiene que ser más expreso, tiene que ser net expreso. ¿Qué es un consentimiento expreso? Un consentimiento expreso es que se le quede claro a la persona que está aportando sus datos que está total y absolutamente de acuerdo, que se ha echado un ratito leyendo, como cuando vas a un aeropuerto internacional y sacas tu pasaporte, y que hay una serie de mecanismos y una serie de advertencias, como la política de privacidad, etcétera, etcétera, que es conocedor o conocedora y que está total y absolutamente de acuerdo. Un cuadradito, una letra pequeñita abajo, aunque ponga la palabra consentimiento expreso, no es un consentimiento expreso. O sea, si estás organizando una excursión y le sacas los datos de toda la chavalada y les pides que te manden el grupo sanguíneo o de qué religión eres, porque vas a ir a Jerusalén y pones abajo un cuadradito y una letra pequeña, no es un consentimiento expreso. Ya el cuadradito no está muy bien. Ya la letra pequeña tampoco. ¿Vale? Si os fijáis en todo el sistema hipotecario con una tontería como lo que era la letra pequeña, pues las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas, bueno, pues fueron tumbadas y en la última firma que estuve yo del proceso hipotecario, no solo la escritura tenía 20 páginas más, sino que las personas tenían que hacer un cursillo previo a la firma de la hipoteca para que se enteraran de lo que estaban firmando y que no pensaran que tenía la letra pequeña. Pues en los clubes sociales canábicos debía ser una norma de estilo. Hay muchas otras, que es compartir, buen rollito y otras cositas. Una de ellas es ser un pesado o pesada de que la gente dé sus datos, los que quiera quedar con el consentimiento expreso. Siguiente nivel. Bueno, pero en realidad estamos hablando de todo tipo de protección de datos. Ya nos hemos saltado lo de la privacidad e intimidad. No.
Lo que pasa es que en nuestra esfera, una traducción de nuestra intimidad son nuestros datos. ¿Vale? La ley se podría llamar Ley de Protección de la Intimidad. Se llama Ley de Protección de Datos porque, digamos, esa es la base. En las primeras leyes hablaban del tratamiento de datos de carácter automatizado, que no es lo mismo que tener un libro de socios en un papel. Es un sistema que está vivo y que está automatizado y que, por lo tanto, bueno, pues te permite que salgas en un buscador, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llevamos todo el tiempo hablando de datos, pero puse otro ejemplo que me decía, bueno, este la verdad es que es un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, la sonda Mars Orbiter, o la que va ahora mismo a un asteroide, se está comunicando ahora mismo con Madrid por unas antenas preciosas. Cuando pierda la curvatura del horizonte, se comunicará con las que están en las Azores y así hasta México, y está todo el día enviando y recibiendo datos. La Pioneer, la Viking, etcétera, etcétera. Son datos igual, pero son datos matemáticos, físicos, meteorológicos, espaciales, etcétera, etcétera. Son toneladas de datos. La diferencia que hay en la esfera que a nosotros nos toca es que nuestros datos, cuando afectan a la ley, es que estos sean personales. Por ejemplo, una encuesta anónima, aunque manifiestes de qué partido eres, identidad de género o si consumes drogas, la encuesta es anónima, con lo cual no requiere, por protección de datos, nada más que mirar la posibilidad de si se han establecido los mecanismos adecuados para que no se pueda revertir de que quien fueron a preguntar en este barrio fueron a preguntar a esta población y sacar deductivamente por tecnología inversa de quién, ingeniería inversa de quién es esta persona. Pero cuando no se trata un dato personal, pues no pasa nada. Los datos se recogen a nivel estadístico. Quiero decir, por ejemplo, si tengo una plantilla en un club social canábico, creo que soy de la Universidad Pontificia de Comillas o de la Pompeu Fabra o de la Carlos III y quiero determinar un perfil de cómo son las personas que les gusta consumir cannabis sativa, pues puedo hacer una estadística, sentarme en una mesa y decir, bueno, pues que tengan barba, gafas y melena, pues hay uno. Que sean calvos o calvas y que sean de nacionalidad tal, pues hay 3. Bueno, pues es un dato estadístico, no pasa nada, se están recogiendo para otros fines, para determinar cuál es el perfil del consumidor de cannabis. Entonces, los datos son, digamos, nuestra huella, como la huella ecológica, son nuestra huella, en este caso, lo más importante, digital. También existe nuestra huella en papel, tiene a día de hoy menos relevancia, pero también es importante, porque los clubes sociales están trabajando todo el tiempo con papel y eso también es importante. Entonces, para que nos podamos entender con las personas responsables, a lo que interesa la ley, a lo que le interesa a la delegada de protección de datos y a que la usuaria y consumidora se vea protegido, es al recipiente mínimo, al tupper, donde están esos datos, que se llama fichero. El nombre no es muy... Es un nombre así tardío. Pues nos imaginamos esos ficheros de las series de policías que eran de aluminio y sale al cajón del fichero. Yo cuando lo explico prefiero decir que es un cubo. ¿Vale? A veces coincide informáticamente que estoy ante un fichero, pero por ejemplo hay estructuras donde recogemos, por ejemplo, una base de datos tiene a lo mejor más de un fichero, ¿vale? Pero fichero no es necesariamente el fichero del cajón ni es el fichero informático. Fichero es una unidad mínima jurídica y técnica donde se recogen unos datos para una cosa determinada. Voy a poner un ejemplo que no hace falta tener 15 carreras. ¿Qué fichero deben tener los clubes sociales canábicos? El primero es el de socios, porque es una asociación. Entonces, a pesar de que puedes tener en varios documentos listas de gente de la junta directiva, gente de no sé qué,
que eso también son ficheros, que tampoco se pueden andar manejando así. En realidad, deberíamos tener como elemento informático básico una tabla donde hagamos constar quiénes son los socios y las socias del club social. ¿Por qué? Porque el club social, en esas líneas rojas de las que hablábamos, funciona en virtud de que hay una asamblea. O sea, que no es un club, digamos, creado de forma instrumental, sino que hay socios, ¿vale? Y que pagan su cuota de socio, que es una de las características en el sistema asociativo de la pertenencia, que no han sido expulsados, que están al corriente de las cuotas, que participan en las asambleas, etc. Bueno, pues eso es un fichero. Bien. Socias. 01 socias. Bueno, ya tenemos un fichero. Ya podemos decir que ya tenemos un cubo. Bien. Luego, dentro de los ficheros están los campos. Campos son campos de arroz, campos de trigo. No nos entendemos cuando hablamos de campo. Campos son, pues, los distintos ítems que tiene ese fichero. Las distintas puertas, vaya, para entenderlo. Por ejemplo, ¿qué es un campo, un fichero de socias? El número. Tengo un número de colegiada, de abogacía, el 6494. Pues es un número que me van asignando. Imagino que la siguiente persona que se colegió después mía tiene el 6495. Si me doy de baja en ese colegio y vuelvo al cabo de tiempo, pues ya iré en el 10574 o lo que sea. Es un número propio, como el DNI. ¿Vale? Siguiente, nombre. Siguiente campo, apellido. Siguiente campo, segundo apellido. No un campo apellidos, porque no se pueden diferenciar, no se pueden buscar. Siguiente campo, DNI. ¿Para qué nos vale el DNI? Para evitar duplicados y para identificar si esa persona es una persona residente en el Estado español con una premisa determinada o no. Que no hay ningún problema, pero hay que identificar si tiene DNI o NIE, o ninguna de las dos cosas. ¿Cuál es el siguiente campo? Bueno, pues el siguiente campo sería el número de cuenta, si le giráis las cuentas. El siguiente campo es si forma parte de la junta directiva o no. Como veis, son una serie de campos. ¿Cuál es la receta? Bueno, pues la idea es que sea operativo, o sea que ese es el tupper que utilizáis para controlar. Son como la caja de fusibles de un coche, pero, y esto, ojo, solo debe llevar aquellos campos que sean estrictamente necesarios. Porque si le ponéis un campo sevillista, pues valdrá para hacer vaciles si gana o no, o si se retira Joaquín o quien sea, pero no vale a los efectos de un club social canábico para nada. O si se pregunta una cosa que tiene que ver con el ámbito de la salud. ¿Diabético? Sí, no. Vale. Entonces, los campos tienen que ser limitados a lo que necesitamos. Luego, otras veces, gestionamos malas cosas, porque eso es un fichero, pero, por ejemplo, si yo le tengo que pasar a una gestoría o a alguien que me haga un campamento con toda esta gente, pues a lo mejor mi fichero tiene 15 campos, nombre, apellidos, DNI, dirección, código postal, teléfono de contacto, email, lo que sea, pero a mí, si he contratado a una empresa para hacer esta cuestión, a lo mejor solo me interesa que tenga el nombre, el DNI y el correo electrónico. O sea, aunque nosotros tengamos ese tupper, no quiere decir que cuando se lo damos al vecino, o sea, al encargado que hablamos antes, que haya que transferirle todos esos datos. O sea, hay lo que se llaman filtrados de ficheros. Se hace estadísticamente. ¿Vale? El INE tiene un montón de datos sobre nosotros, pero cuando nos llega esa cartita para que podamos votar, bueno, pues aparecen 5 o 6 campos. ¿Vale? Pues ese sería el ejemplo de un fichero. ¿Cuál sería otro fichero en materia de los clubes sociales canábicos? Obvio, pues el fichero de asistencia, carente de relevancia en el mundo de los colegios profesionales. O sea, las veces que yo voy aquí al colegio de abogadas a consultar a la biblioteca es irrelevante. Pero en un club social es lo fundamental, porque verdaderamente es un club social que realiza una actividad privada en un club
es una asociación, pero tiene esa naturaleza de club, o sea que está afincado físicamente en un sitio que no es un sitio público, y la asistencia es fundamental. Soléis tener unos papelitos que pone, ya te cubro yo aquí, el DNI, a qué hora entro y a qué hora salgo. Vale. Ese papelito, si no existe el papelito previo del formulario de alta con los datos del fichero ese recogido, pues poco o nada sirve. Pero el de asistencia, a su vez, tendría que ser más amplio. Debería llevar una advertencia. Primero, hay que garantizar de alguna manera que sea un documento que no se puede falsificar. ¿Qué quiere decir esto? Si tenéis una firma electrónica, se abre el fichero, se escanea y se pone de ese día. Esto fue la gente que asistió ese día. Y la firma electrónica te pone el día y la hora. Si no tenemos tanta tecnología, pues buscamos de alguna manera que sea arriba la fórmula de asistencia, que ponga control de asistencia, que ponga el día y la hora y que esté firmada por una o dos personas. Algo así como Fran del Buey y Juanma Rodríguez garantizan que los asistentes que están a continuación los hemos observado nosotras. Porque hay hojitas de asistencia que no pone ni día ni nada y no se sabe quién está presente, quién es la persona que puede validar en un juicio o en cualquier procedimiento que esa persona estaba allí. Si yo ahora cojo un montón de folios aquí, hago asistencias, pues ya está. No valdría, en una prueba de un juicio no valdría, desde luego. Y luego, intentar ser muy preciso en el sentido de que en vez de poner una letra pequeña hay que poner una letra grande, diciendo que usted está dando consentimiento expreso para que yo le estoy haciendo un control de dónde está ahora mismo, le pongo en conocimiento que esta asistencia puede ser requerida por la autoridad judicial o la autoridad policial para determinar su ubicación en un momento determinado. Su asistencia indica también que usted cumple las normas preestablecidas en este club, que son, obviamente ya sabemos todas cuáles son las normas, y que se determina fehacientemente la hora de llegada y la hora de salida. ¿Vale? Si queréis os pasamos de nuevo otro formulario. Las fórmulas que se utilizan por ahí son bastante pobres, pero bueno, no hace falta tener 3 carreras para poder desarrollar esa hoja de asistencia que de repente se vea que reúne unas características indicadas. Lo veis en la sanidad cuando os dan un consentimiento informado que no es media hojita, son 15 folios. Les dicen, bueno, a usted le vamos a sacar el hígado y le vamos a poner un abope esponja ahí. Y le dice, puede usted quedar tonto, puede usted sufrir esto lo cubre el seguro, esto no, usted sabe perfectamente, le hemos informado del ATA. Pues tendría que ser algo así. Tampoco hace falta que alguien cuando entra a un club social canábico se eche 5 horas, pero básicamente tendría esta premisa. Como mínimo, que se sepa quién está recogiendo los datos, ¿vale? Si es la misma persona todos los días, pues ya se sabe que esa persona está contratada para recoger esos datos, que se sepa que luego en caso de cualquier problema, esa persona es la que va a tener que dar fe que esa persona estaba allí, ¿vale? Y luego, pues esa advertencia de que le estamos recogiendo los datos, que estás aceptando las normas del club, etcétera, etcétera. Estos serían 2 ficheros. Vale. Luego hay toda la parte de autocultivo de los clubs, donde se tiende a hacer una mezcla y en esta cosa a veces un poco farragosa de alguien paga su cuota, pero sin embargo pues le dice, bueno, pues yo pago este dinero y me apunto aquí y estoy consumiendo la sátiva que hemos autocultivado aquí en el club. Bueno, la cuestión es muy sencilla. Quitando el de usuarias y el de asistencia, el resto de documentación que tenga que ver con de quién es la planta, quién la cuida, qué produce, la trazabilidad es una documentación de nivel superior. Quiere decir que es una de las justificaciones o de la... es un elemento subjetivo del injusto, del delito contra la salud pública, y por lo tanto
caso a caso habrá que ver cómo se hace. Pero desde luego, mi consejo es que como mínimo que no se mezcle, porque yo ya he visto en algunas ocasiones que de repente se mezclaba el tema de socios, o sea, otro inciso, sabéis que particularmente en Cataluña, uno de los grandes retrocesos que se produjo es que en vez de esta cuestión de que haya un tope de asociadas y que los socios sean de verdad, no sean, bueno, pues yo, porque ya como vienes aquí, fumas y no sé qué, hoy te hago socio y mañana. No, socios de verdad, como de un club náutico. Pues hablando de lo náutico, en Cataluña pues hubo un proceso bastante importante porque bajaban los turistas de los barcos, alguien les decía que podía consumir sátiva, se hacían socios, no iban a volver por allí y acababan pues, teniendo esta asociación pues miles de socios, ¿no? Bueno, pues con independencia, de que esto de los socios es fundamental, es una buena medida para la salud del club, de que se hagan las asambleas, que se sepa que las personas son socios, que por lo menos mi consejo es que en esa recogida de datos de socios o la recogida de las asistencias, que son dos ficheros distintos, pues no se hagan volcaos de datos cuando no sabemos muy bien cómo gestionarlos. Como alguien donó 4 euros y se llevó 3 porros. Esto no. ¿Cómo se gestiona? De otra manera. Pero es que esto no. Y ni siquiera la asistencia, porque no tiene ni trazabilidad ni nada. La norma es bien clara. Lo que consume alguien en un club canábico es su propio autoconsumo y en unos parámetros, luego hay otros matices, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ya tenemos claro que es necesaria la formación, ya tenemos claro que existe un reglamento, ya tenemos claro que existe una importancia de la protección de datos en los clubs canábicos, ya tenemos claro las 3 figuras, la delegada de protección de datos, la encargada y la responsable, ya también tenemos claro que el mínimo común divisor, o sea, la estructura mínima son los ficheros, que de alguna forma muestran cuál es la estructura. Acabo de hablar de asociadas, control de entradas y salidas. Puede haber otro de proveedores, pero es distinto, ¿vale? Con distintos datos. Vamos a acabar la sesión de hoy con la premisa de que en el foro propongáis cosas que, un poco para intentar que lo podáis digerir. ¿Vale? Llevamos 1 hora hablando y hace falta pues, hacer otras lecturas, etcétera. Pero hay otra premisa, ya para finalizar, que os voy a introducir. Dentro de los datos no es lo mismo mi medida. Yo suelo andar con sombrero y en Santiago de Compostela hay una sombrerería que de chavalín allí cuando nos criamos íbamos en Ruedo Vilar, pues tiene anotado una libreta cuál es la medida que tengo para andar con el sombrero. Bueno, lo anoto me hacía ilusión, era como lo de Phileas Fogg, pero no es lo mismo el tener anotado cuál es el diámetro para llevar un sombrero, la talla de sombrero, que pues si me han hecho hoy una ecografía del bazo, ¿vale? O si soy seropositivo o pues cuando lo del COVID, si en estos momentos estoy en cuarentena o no. Esos son datos sensibles. Esos datos, dentro de lo que son todos los datos, digamos que tienen un plus de protección. Bueno, ¿qué son datos sensibles? Bueno, es de sentido común. ¿Vale? Una vez que tuvimos que asesorar a un colectivo, no puedo decir su nombre, una de las cuestiones cuando estábamos analizando el tipo de datos, se nos decía por parte de quien los gestionaba que cogía fotos de los tatuajes que tenían las chicas, si habían tenido embarazos no deseados, una serie de datos que a priori no tendrían por qué ser recogidos y que en muchas otras entidades se recogen datos, pues, bueno, pues es que yo necesito saber si estas personas tienen enfermedades de transmisión sexual, así, directamente. Entonces, los datos sensibles, obviamente, son aquellos que son sensibles,
como su nombre indica, está claro que están vinculados con nuestra esfera más íntima, obviamente tienen que ver con nuestras ideas, tiene que ver con nuestra identidad corporal y tiene que ver con nuestra salud. Entonces, estos datos, cuando se aplica cualquier mecanismo de actuación con estos datos, la ley indica de que tienen que estar sometidos a mecanismos de seguridad muy agravados. Una singularidad que se produce en el mundo de los clubs canábicos es que, aparte de esta cuestión que no está totalmente regulada, que es el uso, digamos, lúdico, terapéutico, se queda ahí una parte intermedia, pero terapéutico a veces desde una perspectiva más lúdica que terapéutica. Lo que sí está claro que cuando es el tratamiento sanatorio, en el mundo de la medicina podemos diferenciar muy bien entre un tratamiento paliativo, pues por ejemplo que te den morfina porque tienes un cáncer terminal, o un tratamiento sanatorio que te dan pues, un antibiótico porque en 15 días tiene que sanar, sí, si no hay un problema más. Bueno. Luego tenemos los tratamientos terapéuticos que permiten una recuperación, pues si tengo una lesión en la rodilla, pues para caminar. Y luego está la parte lúdica. Bueno, pues cuando estemos trabajando en el ámbito de los tratamientos sanatorios y existan profesionales de la medicina que estén indicando el uso médico de tanto el tetrahidrocannabinol como el CBD, como el hexahidrocannabinol o el que sea, tenemos que tener presente que esos datos son sensibles y que por lo tanto están sometidos no solo a un control, sino a una cuestión que se llama análisis de riesgos. El análisis de riesgos también hay que hacerlo con el de usuarias y el de socias y el de control de acceso. Pero básicamente el análisis de riesgo, que es un documento, que es como vuestra ITV, que lleváis ahí como el libro del coche o del edificio, pues ahí es donde sí se va a determinar muchas cuestiones en el ámbito médico. Por ejemplo, una de ellas, que os la lleváis hoy de regalo, es el principio de calidad de datos. O sea, hay datos que una vez que ya no son necesarios, hay que eliminarlos. ¿Vale? Si tengo una persona asociada y hace un año que se dio de baja, ese dato hay que anularlo porque carece de sentido, ni siquiera estadísticamente. ¿Vale? Entonces, en los datos sanitarios, en los datos médicos, pues tenemos que tener claro, primero, que los datos que se recojan tienen que ser para algo, no vale, usted dígame qué enfermedades tiene y ya está. No, tiene que tener un objetivo. Bueno, obviamente un superconsentimiento expreso, obviamente una trazabilidad, o sea, tiene que haber un encargado, un contrato entre la responsable y la médica, que tendría un contrato de encargada, conforme yo te estoy transmitiendo esta información. Obviamente no se puede hacer esa transmisión por vías donde no esté garantizada la seguridad, que es lo que se llama ruptura de la confidencialidad. Por ejemplo, mandar un informe médico por WhatsApp o pedir una cita a un correo que se llame no sé qué más, @hotmail, o subirlo por una página que no ponga HTTPS. ¿Vale? O sea, tiene que ser por medios seguros y que garanticen que la persona que lo recibe no va a, bueno, que certifique que lo ha recibido, pero que no va a hacer un mal uso del mismo. A su vez, su almacenaje, como es lógico, tiene que tener trazabilidad. O sea, si tenemos un portátil en el colectivo, tiene que tener un número, tiene que tener un sistema de anclaje y tiene que haber otra hojita de uso de material, sería otro fichero, que es la trazabilidad. Se va a llevar el portátil Fran para casa, tiene que salir allí que ha salido el portátil y que vuelve, porque si se pierde o se roba un coche, acabamos de permitirle a un tercero que acceda a los datos de a lo mejor 3.000 pacientes oncológicos. ¿Vale? Eso está perseguido con unas multas grandísimas e incluso puede constituir un delito. Son todo cuestiones de sentido común. Obviamente no es lo mismo un disco duro que un pen. Aquí pueden coger los datos de media Andalucía y esto no puede estar para poderlo meter en el bolsillo, dejarlo encima de una mesa
o que esté sin encriptar o que se trate de esa manera laxa. No puedo mandar con una foto del asado que me he hecho hoy por la tarde un informe médico para ver si alguien me receta algo. Son cuestiones normales que cuando accedéis a la administración. Ahí tenéis Hacienda. Hacienda pues manda mensajitos, podéis presentar la declaración, pero hay unos sistemas de seguridad para evitar que tengáis acceso a esas cosas. Y bueno, hasta aquí todo. Iba a decir como Bugs Bunny, bueno, era el cerdito Porky. Espero que les haya gustado. Insistir en varias cuestiones. Esto no es un ciclo cerrado. Vamos a seguir con más cuestiones formativas. La tenéis aquí para que la podáis compartir con otras compañeras de forma abierta, que la podáis difundir. Si os suscribís, básicamente se cumple este criterio de que intentamos que sea esta universidad de la diversidad, o sea, que haya un debate, que puedan participar toda la gente que se ha ido suscribiendo, y si no, no podéis acceder al chat para al debate. Si os apuntáis en la campanita, pues los siguientes cursos os los envían. Tenéis de personas de referencia, tanto en Gente Diferente como a Juanma en el Templo de la Luz, como a Nancy. Bueno, un saludo también a Marisa, si está viendo. Tenéis personas de referencia que os puede ampliar esta documentación. Ya sabéis que la información siempre hay que cogerla con pinzas y es mejor estarse callado a decir que se pueden tener 7 plantas mientras te pongas a escuchar el Matemos al Sheriff de Bob Marley, o que por protección de datos uno no puede saber en qué grada va a estar viendo el baloncesto. Para decir cosas que carecen de sentido es mejor estar mirando por la ventana o leerse Primavera con esquina rota de Mario Benedetti. Y que el conocimiento sí ocupa un lugar, sí que estamos en un momento donde podéis tener acceso a un montón de información y solo hace falta echarle ganas y sobre todo tener presente que en la medida que los clubes sociales canábicos vayan elevando esas exigencias y haciendo cosas así con un estándar de garantía para las personas y explicándoles todos los mecanismos y que estén garantizadas su confidencialidad y bueno, su seguridad y bueno, pues esta iniciativa de despenalización del cannabis, de regulación de sustancias que obviamente, según mi opinión, no deberían estar perseguidas, pues se irá para adelante. Si no hacemos bien las cosas, además de existir problemas y luego tener que hacer aquello de, bueno, solo reaccioné cuando me tocó, bueno, pues conseguiremos también dar un estándar de que verdaderamente nos interesan unas cosas y las otras no. Lo siento, pero esto ya lo sabe Juanma. El derecho y el cannabis y la medicina van de la mano y el que ahora mismo tiene las pistas de despegue y aterrizaje es el derecho. Y en el derecho aquí estamos. Nada máis, bons días, un bico desde Galiza. Esperemos vernos pronto. Un saludo a todas e todos.